Muy buenas tardes desde España. Eh, Buenos días para la gente de República Dominicana. Realmente tengo que decir que estoy yo mismo sorprendido de verme en una situación como esta. Quizás hace solo un mes no podía ni siquiera imaginar que iba a dar una charla sobre un virus cuyo nombre me sonaba a cerveza mexicana. Era prácticamente solo lo que sabíamos de lo que era un coronavirus entonces, ¿no? A lo largo de la presentación iré de alguna manera resumiendo cuál ha sido la situación en España y presentando de alguna manera cuál ha sido la situación en Madrid, que como saben ha sido pues prácticamente el epicentro dentro de España de esta terrible situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que, como pueden ver en la diapositiva, hay 7 coronavirus humanos, algunos de ellos de alta patogenicidad, especialmente todos los que se han desarrollado durante este siglo XXI. Tanto el SARS-CoV-1, que fue el que produjo la epidemia en el año 2002 en el sudeste asiático, el MERS, que la produjo en el Oriente Medio sobre el año 2012, y este SARS-CoV-2, este coronavirus que nos ha tocado vivir en este año 2020. Son virus que tienen una transmisión muy alta, incluso superior a 3, que es la que viene puesta en esta diapositiva, cuyo principal modo de transmisión es respiratorio, fundamentalmente a través de las gotas de tamaño intermedio que emitimos cuando hablamos, que se producen o se pueden transmitir incluso en periodos asintomáticos o presintomáticos, que realmente parece que muy difícil la transmisión oral y fecal, y que hasta el punto conocido hasta hoy no se ha demostrado una transmisión ni de la madre al feto ni en la transmisión perifetal. Como ven en esta diapositiva, es especialmente contagioso en los primeros días, incluso en los días previos a la aparición de síntomas, que es cuando realmente hay que tener muchísimo cuidado. Y por eso la importancia de los mensajes que vamos a lanzar a lo largo de esta presentación, para que no cometan muchos de los errores que hemos cometido en España, probablemente por desconocimiento. Por tanto, cualquier persona que tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer no es ir al médico, es aislarse, que es lo primero que tiene que hacer para intentar evitar que se transmita esta enfermedad. A lo largo de esta presentación voy a intentarles, de alguna manera, resumir cuál es la situación epidemiológica en España y especialmente en Madrid. Voy a intentar discutir qué se hizo mal en España para que llegáramos a esta situación. Les contaré cómo hemos adaptado nuestro sistema sanitario. Haré algún apunte sobre el curso clínico y la evolución de esta enfermedad. Y hablaré de las recomendaciones generales y de las unidades de endoscopias. Dejaré, por lo tanto, toda la parte digestiva y hepática para la doctora Perello y terminaré con unos puntos clave que me parece importante resumir. Esta es la situación actualmente en España de la infección por COVID-19. Esta es una diapositiva que, como ven, habla de casi 150.000 casos en total, con más de casi 15.000 fallecidos. Esta información es de hace 2 días, pero lo que les quiero decir es que, y en primer lugar, es que todas estas cifras son completamente falsas. La primera de ellas es porque realmente los test, el número de casos totales depende del número de test que se hacen. Como se han hecho pocos test, realmente este número probablemente no sea ni el 10%, ni acaso el 5% de los pacientes que están realmente infectados. Tampoco el número de fallecidos es real. Probablemente el número de fallecidos es probablemente más del doble. Estos son los fallecidos con test positivo. Mucha gente fallece en su casa, en residencias de ancianos, por lo tanto, esta cifra se espera que pueda ser el doble. Sí que pueden ver, en esta diapositiva se ve muy bien, cómo no ha afectado de manera uniforme en España. Madrid ha sido, sin duda alguna, la zona más castigada, y también toda la zona de Madrid, alrededor de Madrid, también por la irresponsabilidad de muchas personas que en un momento determinado, pensando en que Madrid era el foco, lo extendieron marchándose a zonas fuera de lo que era la Comunidad de Madrid. También el País Vasco, en la zona norte de España, y Cataluña, que a pesar de que aquí aparece en este color, tienen la incidencia más elevada de toda España y es donde realmente esta catástrofe ha puesto al sistema sanitario en auténtico jaque. En esta diapositiva pueden ver cuál fue la evolución
diaria de COVID en España y, como ven, el número de gente hospitalizada creció de manera importantísima a partir del día 8, 9 y 10 de marzo, alcanzando su máximo, que ahora se lo contaré, alrededor del 1 de abril en España. Fíjense que les decía que no sabemos qué números tenemos. Este es un estudio publicado por el Imperial College de Inglaterra, en el cual habla de un modelo matemático que estima aproximadamente la población infectada y, como ven, en España, a diferencia de otros países en los cuales puede ser que la población sea del 15%. En algunos sitios como Madrid, probablemente hasta el 40% de la gente ha podido estar infectada. Estamos hablando, por lo tanto, de una epidemia de tamaño absolutamente desproporcionado. Perdón. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Madrid y en España? ¿Qué se hizo mal en España? Fíjense cómo determino lo que es la cronología de una catástrofe. Realmente hemos tenido en España un gobierno, me van a permitir, esto sí que es una opinión, no un hecho, lo que les contaré a partir de ahora serán hechos, un gobierno de socialistas y populistas ineptos y absolutamente desastrosos como gobierno. Esto ha hecho que todo lo que se podía haber hecho razonablemente bien se ha hecho catastróficamente mal. Y nos ha llevado a esta situación tan terrible de tener unos gobernantes ineptos, incapaces e ineficaces. En enero y febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud avisa sobre la potencial severidad de la infección y de la necesidad de aprovisionar material médico. El 28 de febrero, específicamente, avisa sobre la necesidad de preparar los hospitales y el CDC europeo, el 2 de marzo, aconseja a la población la potencial gravedad del problema y la necesidad de mantener la distancia social y la necesidad de adquirir material médico para estar preparado. El gobierno no hizo absolutamente nada, más aún el día 8 de marzo siguió permitiendo espectáculos de fútbol donde se concentraban más de 100.000 personas y alentaba la participación en manifestaciones por el Día de la Mujer con cientos de miles de personas ese mismo día manifestándose en España. 2 días más tarde anuncia que va a crear el estado de alarma, confinando a las personas, pero efectivamente no lo hace hasta el día 15 de marzo. Y esta semana, entre el 8 y el 15 de marzo, realmente convirtieron a España en una auténtica catástrofe. Como les decía, es un país con gobernantes. Esto que les muestro aquí es la manifestación esta del día 8 de marzo, donde se contagiaron la mujer del presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, Irene Montero, que es la mujer de un vicepresidente y también ministra, ese mismo día se contagiaron. Y además aparecieron pancartas como esta. Yo creo que esta señora debe estar metida debajo de la cama y no salir nunca más en ningún tipo de momento debajo de la cama, ¿no? Donde pone el machismo mata más que el coronavirus. Esta es una individua, como ven, con una capacidad de predicción fantástica. Y esto es lo que les contaba. Esta es la incidencia en España en comparación con otros países. Yo creo que esta curva española, que es probablemente ahora mismo la más alta, ya está siendo superada fundamentalmente por la americana y por la inglesa y la francesa. Pero fíjense cómo realmente es a partir del día 8 de marzo, el 15 de marzo se hace el estado de alarma y todos estos contagios son los que se producen precisamente antes de ese periodo de confinamiento y llevan a España a esta situación pues prácticamente catastrófica. Además, España tiene el triste récord de ser probablemente el país donde más personas profesionales sanitarios se han contagiado. Este es un editorial que hemos mandado al Lancet, el profesor Crespo, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Digestivo, yo como vicepresidente de la Sociedad Española del Hígado y el profesor Antonio Zapatero como presidente de la Sociedad Científica, de la Federación de Sociedades Científicas, en la cual realizamos una disección de por qué ha pasado esto en España. Fíjense que más de 20.000 profesionales han sido infectados. Realmente nos han mandado a primera línea de batalla sin el equipo apropiado. Un importante porcentaje de estos profesionales, algunos compañeros cercanos, han tenido que ser admitidos al hospital, ingresados en el hospital. Ya hay más de 20 sanitarios muertos en Madrid, España,
y España realmente no ha tenido una situación en la cual haya podido ser protegido. Y todo es porque no se han utilizado test y no se han dado los equipos de protección adecuados. En este mismo editorial revisamos algunos factores que claramente han hecho que empeorara la situación. Por ejemplo, la utilización en endoscopia, que es una zona donde hay muchísima emisión de aerosoles, las horas de trabajo prolongadas, la saturación de los servicios adecuados y, como les decía, sobre todo, la falta de equipos de protección adecuados. ¿Qué hemos hecho dentro de esta situación para adaptar nuestro sistema sanitario, del que presumíamos era un sistema sanitario excelente? Bueno, lo que hemos hecho ha sido crear un comité director regional y en cada hospital, con los jefes de servicio, aumentar las camas hospitalarias. Por ejemplo, en mi hospital, las camas que eran habitaciones individuales se convirtieron en habitaciones dobles. Se formó un hospital temporal en el archivo del hospital. Aumentos de las camas de unidades de cuidados intensivos, más de un 50%. Reconversión de especialistas y médicos de atención primaria. La mayor parte de los especialistas de nuestro hospital se han convertido de repente en neumólogos e internistas. Prácticamente el 70% de las plantillas de los hospitales solo atienden este tipo de pacientes. Se han incorporado automáticamente nuevos residentes que habían aprobado el MIR y se han prorrogado los existentes y se han hecho protocolos de tratamiento para los pacientes. Quizás, y les comento porque yo creo que es una de las pocas cosas que podemos estar orgullosos, Madrid concretamente fue capaz de montar este hospital temporal en un pabellón que muchos de los que hayan podido venir a Madrid lo pueden conocer, es el pabellón de IFEMA, donde habitualmente se realizan ferias y exposiciones. Un hospital en menos de una semana, que en el momento actual acoge a más de 1.500 pacientes, que tiene capacidad para más de 5.000 pacientes, con 150 camas de UBI, y que realmente ha sido montado con la ayuda del Ejército en menos de una semana. Ha sido un hospital visitado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada y realmente puesto como un ejemplo, incluso mucho mejor que el famoso hospital de China que construyeron en 10 días. Es un hospital que atiende no solo pacientes leves, sino también pacientes intermedios, que dispone de oxígeno, que dispone de TAC, que dispone de laboratorio, analítica, radiología, etc. Solo montado en menos de una semana. Y ejemplo de adaptación es también lo que hicimos en el hospital. Esto, curiosamente, es la zona de archivos del hospital, que también en menos de una semana convertimos en un área de hospitalización con 12 camas de UBI y 78 camas de hospitalización. Curiosamente, esta zona, el archivo del hospital, es una zona que tiene aproximadamente unos 2.000 metros cuadrados y que estaba siendo remodelada en este instante para albergar la nueva unidad de endoscopia nuestra, que se ha quedado en medio del camino convertida en un hospital de campaña, que espero se pueda desmontar y continuar con los planes previos de ser nuestra futura unidad de endoscopias en poco tiempo. Fíjense en qué situación se ha puesto el sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Fíjense que han llegado a haber ingresados a la vez casi 15.000 pacientes por COVID el día 1 y 2 de abril, que fue el día que se tocó el récord. Y fíjense cómo el número en la barra azul indica número de pacientes ingresados en la planta y este es el número de pacientes ingresados en la UBI, que ha llegado a ser el máximo en 1.520 el día 4 de abril. Pero que, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los hospitalizados, que está cayendo de manera muy importante, se mantiene muy estable con UCIs en tensión desde ese mismo momento. Este es, como ven, lo que ha pasado en Madrid. Fíjense que a partir del día 2 de abril ya empieza a haber bastantes menos pacientes ingresados, habiendo en la actualidad casi 3.000 pacientes menos de los que había el día 2 de abril en la Comunidad de Madrid. Y esto es lo que ocurrió en Puerta de Hierro. Fíjense que un hospital como el nuestro llegó a tener casi 650 pacientes ingresados por COVID, exactamente en la misma fecha, 1 o 2 de abril. A partir de esa fecha vamos disminuyendo el número de pacientes. Estos son datos de esta misma mañana a las 8 de la mañana. Y como ven, el número de pacientes en la UBI, como ven, se mantiene estable y casi ocupada en más de un 80% o 90% por estos pacientes con COVID. Voy a dar algunos apuntes sobre el curso clínico de evolución. No soy yo, obviamente, neumólogo, aunque le puedo asegurar, un máster en este último mes.
Estos son los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad: fiebre, tos seca, astenia, expectoración, disnea, mialgias, cefalea, escalofríos, etc. Y estos son el número de estudios sobre coronavirus publicados en PubMed en las últimas semanas. Y como ven, ha sido un ejercicio muy importante. Como ven, el número de estudios que se han publicado es altísimo, por lo tanto, estamos conociendo bastante más la enfermedad. Lo que sabemos de alguna manera clara es que la enfermedad tiene dos fases: una fase viral inicial, habitualmente leve, en el cual los síntomas más típicos son los típicos de una gripe: tos seca, dolor de cabeza, fiebre no muy alta. Analíticamente suele haber linfopenia, suele haber algún tipo de alteración en la PCR y en la LDH. Suele acompañarse en un periodo medio de una cierta disnea, y no sabemos muy bien por qué un grupo pequeño de pacientes, alrededor de un 20%, desarrolla una respuesta inflamatoria desmesurada, que es la que conduce al paciente a un fallo, una insuficiencia en el intercambio alveolar, a esa situación en la cual hasta un 10 o un 5% de los pacientes pueden requerir una situación de intubación o de ventilación mecánica para poderse mantener. En esta situación, además, hay que tener en cuenta que en esta situación existe un riesgo altísimo de enfermedad tromboembólica, que ha sido una de las causas más importantes de muerte en estos pacientes. En esta primera fase se utiliza medicación antiviral, fundamentalmente cloroquina, ritonavir, lopinavir y acitromicina, y en esta fase inflamatoria se utilizan antiinflamatorios como los corticoides, como el tocilizumab y, por supuesto, el soporte en cuidados intensivos. Estamos trabajando en una situación hasta ahora inédita. Los médicos nos gusta siempre trabajar con niveles de evidencia, y realmente en esta enfermedad los niveles de evidencia son los que les pongan esta diapositiva. 1A, siempre se ha hecho así; 2, a mí me gusta; he observado que suele ir bien; tú pónselo, que no pasa nada; y el nivel 4 es: no hay huevos para poner esta medicación. Esto es realmente los niveles de evidencia con los que trabajamos. Hemos tenido que acostumbrarnos, por lo tanto, a trabajar con otro tipo de principios de los que habitualmente mueven nuestras decisiones médicas. En cualquier caso, yo creo que hay esperanza. Este ensayo clínico se ha puesto en marcha en Puerta de Hierro para medir la eficacia de transfundir plasma inmunológico, plasma de pacientes recuperados, a pacientes que están convalecientes, y esperemos que esto sea una buena cosa para los pacientes que están ingresados. Como les decía, el 80% de los pacientes tienen enfermedad leve, 80% de los pacientes no parece que tengan ningún problema, la mayor parte se recuperan en su domicilio con tratamientos antitérmicos, pero este 20% que hacen enfermedad moderada o severa, y son los, como ven en esta diapositiva, los que pueden de alguna manera fallecer. Estos son datos de los 1.000 primeros pacientes hospitalizados en Puerta de Hierro. Llevamos más de 3.000 pacientes ingresados. Como ven, la mayor parte de los pacientes eran pacientes por encima de los 60 años, por encima de los 50 años, diría yo, que fueron los que básicamente se ingresaron. Son los que han tenido este curso más importante. Ha sido excepcional en pacientes por debajo de 40 años. Como ven, la letalidad por grupos de edad pues es absolutamente tremenda en pacientes por encima de 80 años. Insisto, del grupo de pacientes ingresados, hasta un 50% fallecen durante el ingreso. Por tanto, es una enfermedad muy importante, con una letalidad muy importante, especialmente en los grupos de riesgo. ¿Qué recomendaciones generales tenemos que tener en los servicios de digestivo y en las unidades de endoscopia? Bueno, yo creo que es importante adoptar una serie de características. Esta enfermedad ha venido para quedarse con nosotros. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. No va a desaparecer en un plazo corto de tiempo. Por lo tanto, las medidas tendremos que tomarlas de una manera relevante. Los profesionales deben tener la protección adecuada dependiendo del entorno en que trabajen, especialmente, como les comentaré después, en endoscopias. Debemos aumentar el distanciamiento de la consulta, incluso separando las sillas de la mesa donde estamos sentados. Explorar solo a los pacientes imprescindibles y hacerlo en ese caso con toda la protección adecuada. Ordenar la cita para evitar que los pacientes coincidan en la consulta. Limitar al máximo el número de acompañantes.
chequeo de síntomas y antecedentes relacionados con COVID y ante cualquier duda pedir el test, favorecer la telemedicina y hacer un cribado sistemático de pacientes. Y en los pacientes ingresados, intentar que solo un médico visite la habitación, intentar utilizar en la monitorización de los pacientes dispositivos telemáticos o telefónicos, restringir las pruebas que impliquen transporte del paciente por el hospital y favorecer el alta precoz y la hospitalización a domicilio. En endoscopia la situación puede ser diferente dependiendo del entorno en que estemos. El escenario A, que es, por ejemplo, el que pueden estar ustedes todavía, con un bajo número de ingresos por COVID, que realmente se sigue operando a los pacientes oncológicos y a los pacientes quirúrgicos, y el escenario en el que hemos estado nosotros y esperamos salir pronto, con tan un número de ingresos que se ha suspendido incluso los tratamientos oncológicos o quirúrgicos. En cualquier caso, hay que elegir qué es lo que se puede hacer en endoscopia y qué es lo que es mejor no hacer en estos momentos de tempestad. Yo creo que se puede hacer o se debe hacer los pacientes con hemorragia digestiva, que tengan una obstrucción aguda esofágica por un cuerpo extraño, por una estenosis, por un cáncer, que tengan una terapia, necesiten una terapia por una perforación, las CPRs que se asocien con colangitis o pancreatitis biliar, desde luego pacientes que necesiten de una gastrostomía para un apoyo en un paciente hospitalizado o algún paciente que hay que colocar una prótesis para desobstruirle. Probablemente en este tipo de pacientes también con enfermedad inflamatoria, de debut, para aquellos pacientes con alta sospecha de cáncer, pacientes que necesiten una econdoscopia para esterificación, una biopsia de un tumor, ligadura de varices en pacientes de alto riesgo, son pacientes que hay que intentar mantener la actividad, sea como sea. ¿Qué no debemos hacer en estos momentos de tempestad? Pues no debemos hacer ni un cribado de cáncer digestivo, ni una dilatación de un paciente con pocos síntomas de una calasia, no debemos hacer endoscopia bariátrica, no debemos hacer seguimientos de pacientes con bajo riesgo de tener problemas tumorales, no debemos hacer endoscopia no urgente del intestino delgado, ni econdoscopia en patología benigna, ni ningún otro tipo de proceso en CPR en pacientes de recambios de prótesis o tratamiento de condiciones crónicas que no necesitan el tratamiento. Mi recomendación va a ser que no hay nivel de riesgo bajo, todos los pacientes deben tener considerados como un riesgo intermedio y aquí les propongo las recomendaciones internacionales que hay de niveles de protección para trabajar en endoscopias. Gorro de un solo uso, protección facial con pantalla, mascarilla o gafas, mascarilla quirúrgica. El tipo de mascarilla, en principio, para un paciente de riesgo intermedio podría ser la quirúrgica, aunque es mejor utilizar las FP2 y FP3. Protección corporal con un pijama sanitario, cubrebata y bata impermeable y zapatos de uso hospitalario exclusivo. Y en el caso de un paciente de riesgo alto COVID positivo, debemos utilizar sobre todo, lo que cambia es que debe ser siempre esta mascarilla FP2 y FP3 y no vale en ningún caso la mascarilla de quirúrgica habitual. Fíjense que toda esta situación, nosotros en la medicina en España les decía, hemos siempre trabajado con una medicina basada en la evidencia. Ya les mostraba antes cuáles eran las evidencias que estábamos teniendo. También en España hemos tenido, probablemente muy diferente a lo que han vivido allí, una medicina basada en la abundancia. Y ahora estamos en una medicina basada en la escasez y eso ha hecho que el ingenio se agudice. Les voy a presentar un vídeo de cómo se puede, digamos, reducir las emisiones de un aerosol simplemente con una mascarilla de quirófano, con un guante de quirófano y unas tijeras, en el cual, como ven, se construye una especie de tapadera que se pone a la mascarilla de ventilar. A través de esa mascarilla de ventilar se sujeta a la cara del paciente y, como ven, una vez puesta en el paciente, lo que se hace es que se utiliza para introducir el endoscopio y reducir la emisión de aerosoles. Y de esta manera, como le digo, podemos trabajar con un paciente con una mínima cantidad de aerosoles. Pero fíjense que la situación no es homogénea, desgraciadamente, en todo el mundo. Esta es una foto del tráfico aéreo en Europa
de hace 2 días. Fíjense cómo España realmente tiene muy poco tráfico aéreo, lo tiene más en Francia y en Reino Unido, pero fíjense ustedes en Estados Unidos, ¿no? Y probablemente por aquí también se ve República Dominicana. Realmente esto es una indicación muy importante de que el confinamiento se está cumpliendo bastante mal. Tengo incluso algunas fotos, seguro que hay algunas fotos también, pueden ser suyas en República Dominicana, de exactamente ayer en México, en 2 mercados de la capital del Distrito Federal, ¿no? Como ven, esto realmente solo pueden ser bombas biológicas contagiando a las diferentes personas que no se toman en serio la importancia de esta enfermedad y de este confinamiento. Voy terminando. Esta es una situación de cómo estamos ahora. Fíjense que en esta parte vienen los datos de España y en esta parte los datos de Madrid. Fíjense cómo los días fueron en esta parte de aquí, como por ejemplo por Madrid, y es un poco igual, hubo días de un aumento del número de afectados por encima de un 14%. Realmente ahora, después de más de 3 semanas de confinamiento, ven que la cifra de crecimiento diario está cercana al 2%. Voy a terminar simplemente con los puntos clave. Yo creo que vienen muy bien resumidos en esta publicación del New England Journal of Medicine y realmente yo les aconsejo que la lean y que lo revisen. Necesitamos un mando único nacional en su país y en el mío, coordinando sanidad pública y privada, coordinando el Estado y las regiones, cosa que no ha ocurrido en España. Necesitamos hacer test masivos a toda la población. Cuando hablo de masivos, hablo de millones de test, no miles de test, para clasificar a la población en pacientes no expuestos, asintomáticos, activos e inmunizados, para aislar a los activos asintomáticos, para proteger, si cabe aún más, a los no expuestos y para permitir que los inmunizados puedan trabajar. Debemos proteger al personal sanitario con equipos adecuados. No podemos mandar a nuestros soldados al frente de batalla sin la más mínima protección. Debemos motivar, inspirar y dar ejemplo a la población desde la clase sanitaria, pero sobre todo la clase política, que habitualmente huelga en sus motivos de dar ejemplo, y debemos fomentar la investigación para aprender a la vez que tratamos los pacientes. Así que termino diciéndoles, por favor, tómeselo en serio. Esto no es una enfermedad banal. Aprendan de los errores que hemos tenido en España. Fíjense y no se crean nada de los que le digan los periódicos, ¿no? Esta es una frase de Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, en la cual dice: dejaréis de ser héroes cuando la gente no tenga miedo. Dejaréis de ser héroes cuando a los políticos les interese. Ahora sois carne de cañón y por eso os llaman héroes. Esto es del año 1957, pero se puede aplicar exactamente igual en este mismo instante. Déjenme terminar con digamos, un vídeo un poco lúdico, quizás para tener un poco la visión optimista de lo que está pasando. Fíjense, este es el hospital de IFEMA, donde les decían están ingresados más de 1.300 pacientes, y esta imagen me llegó ayer de una de mis residentes que está allí trabajando en el hospital de IFEMA, y fíjense cómo han montado un bingo, en el cual intentando animar a los pacientes que están ingresados jugando al bingo. En fin, creo que realmente les quería mostrar esto solo para decirles que realmente ha sido una situación que nos ha tocado vivir de una manera muy sorpresiva y relevante, y que aprendan, por favor, de los errores que hemos cometido para que no los cometan allí. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que después puedo comentar. Muchas gracias por su atención.